Hola, buen día para todos. Les saluda Arles Calis y en esta oportunidad vamos a comenzar el curso de diodos rectificadores. Un interesante curso, señores, en donde usted aprenderá a reconocer los diodos rectificadores, reguladores Zener y LED. También aprenderá a reconocer las curvas características de los diodos y sus respectivos modelos. Además, aprenderá a analizar circuitos rectificadores, limitadores, dobladores de tensión y sujetadores. Aprenderemos entonces a analizar circuitos electrónicos con diodos, óigase bien, en corriente directa y corriente alterna. Aprenderemos entonces a obtener la función de transferencia de los circuitos con diodos rectificadores. ¿A quién va dirigido este curso? En forma general, a cualquier persona que desee aprender electrónica. Sin embargo, estas personas que están estudiando ingeniería electrónica y carreras afines les va a servir bastante como complemento para sus estudios de la carrera de ingeniería. Para este curso ocuparemos software como el LTE Spice, Proteus y Multisim. Sin embargo, cualquier software que ustedes tengan a la mano y sepan usar les va a servir para desarrollar y complementar el análisis teórico que vamos a realizar acá en este curso. Bueno, sin más preámbulo, pasemos entonces a definir lo que es un diodo rectificador. Un diodo rectificador es un dispositivo electrónico semiconductor porque permite la circulación de corriente a través de él en un solo sentido. Esto es que la corriente solamente fluye desde A hacia K. A es el terminal llamado ánodo y K es el terminal llamado cátodo, tal como lo vemos acá. Estos dispositivos tienen dos terminales, uno llamado ánodo, que es el terminal positivo, y uno terminal cátodo, que es el terminal negativo. Y lo vamos a denotar con las letras A para referirnos al ánodo y con la letra K para referirnos al cátodo. Bien, su símbolo eléctrico es un triángulo en donde en el vértice tenemos una línea recta para identificar el cátodo del dispositivo, del diodo rectificador. El lado opuesto, ¿sí?, al terminal donde está el cátodo es el lado del ánodo. Bien, tenemos el diodo rectificador en su forma física, en donde básicamente es como una forma cilíndrica en donde su franja de color gris representará entonces nuestro terminal de cátodo y el terminal opuesto entonces tendremos el terminal del ánodo. Estos diodos rectificadores los encontramos en distintas capacidades dependiendo de su manejo de corriente y voltaje inverso. Por ejemplo, tenemos el diodo rectificador 1N4007 que son capaces de manejar hasta 1 amper de corriente, y el 1N5408 que permite manejar corrientes hasta de 3 amperes. Bien, veamos entonces el diodo Zener. El diodo Zener es un diodo, ¿verdad?, semiconductor que su forma física tiene una franja negra en donde esa franja negra permite identificar el cátodo y su terminal opuesto es el ánodo. Estos diodos Zener son dispositivos que me permiten mantener constante la tensión entre sus terminales. Los hay desde 2 vatios hasta 50 vatios y desde unos 2.4 hasta unos 200 voltios de regulación. Por ejemplo, tenemos el diodo 1N5240, que es un diodo comercial que tiene un umbral o un voltaje Zener de 10 voltios, es decir, que va a permitir mantener constante entre sus terminales esa tensión de 10 voltios. Al diodo Zener, cuando se le polariza en directo, es decir, cuando se hace circular una corriente, pongámosla acá, que tiene los terminales identificados, una corriente desde ánodo
hacia cátodo se comporta como un diodo normal, es decir, como un diodo rectificador en donde su caída de tensión está entre los 0,6 a 0,7 voltios, tal como el diodo rectificador. Tenemos también entonces los diodos detectores o de baja señal, como bien se les llama. En el ejemplo tenemos el 1N4148. Si ustedes ven, su forma física es similar a la de un diodo Zener, en donde la franja negra identifica el cátodo y el lado opuesto el terminal del ánodo. Estos diodos de baja señal son empleados para operar en altas frecuencias y baja señal. Un ejemplo de aplicación son en los receptores de radio, en donde se usa para separar la señal de la portadora con la señal de la información, señal de información. A este tipo de aplicación se le conoce como circuito detector, por eso se le llama diodo detector o de baja señal. Pasemos entonces a ver el diodo Schottky. El diodo Schottky, si lo comparamos con el diodo rectificador que vimos anteriormente, el 1N4007 o 1N5408, pero para el caso que presentamos acá en el gráfico, lo estamos comparando con el 4007, en donde podemos observar que la tensión umbral de conducción para el 1N5819 es mucho menor a la del 1N4007, a la del diodo rectificador. Entonces vemos que el umbral acá es de 0.2 voltios más o menos, y el del diodo rectificador es de aproximadamente 0.7. Es decir, que el voltaje de conducción es más pequeño al del diodo rectificador. También podemos observar, si comparamos la pendiente del diodo Schottky con la pendiente del diodo rectificador, vemos que estos diodos Schottky son de respuesta más rápida. Entonces, si hacemos dos comparaciones, vemos que los diodos Schottky manejan un voltaje umbral de conducción más pequeño y son de respuesta rápida comparado con los diodos rectificadores. Un ejemplo de un diodo Schottky es el 1N5819, donde su forma física es igual a la de un diodo rectificador. Bien, pasemos entonces a ver la curva característica para un diodo rectificador. De acuerdo a lo que hemos visto, estos dispositivos son dispositivos no lineales, y son dispositivos no lineales porque responden a la siguiente ecuación. Es decir, esta ecuación es la ecuación del diodo, en donde I es la corriente a través del diodo y B es el voltaje umbral del diodo. Entonces, si nosotros graficamos a I en función de B, vamos a ver una forma más o menos exponencial, porque tenemos acá esa constante exponencial. Tenemos que varios parámetros ahí por identificar. Por ejemplo, la corriente I sub S es la corriente de saturación y es del orden de los 10 a la menos 15 amperes para diodos de pequeña señal, aproximadamente 10 a la menos 15, 10 a la menos 16 para este tipo de diodos. Tenemos también el voltaje térmico, que es el VT, que es de aproximadamente 25 milivoltios para temperaturas ambientes del orden de los 20 grados centígrados. Sin embargo, cuando estos diodos están dentro de equipos electrónicos, la temperatura ambiente pues tiende a aumentar a unos 25 grados. En este caso, el voltaje térmico a considerar es de 25 milivoltios. Para este curso vamos a tomar el voltaje térmico de 25 milivoltios para todos los casos, a menos que se especifique lo contrario. Tenemos también entonces el parámetro M, que depende del material y estructura del diodo. Normalmente está entre 1 y 2. Es igual a 1 para estos diodos que son fabricados en el proceso estándar de los circuitos integrados. Y N es igual a 2 para los diodos que están disponibles como componentes discretos de dos terminales. Igual, para este caso, para este curso, vamos a tomar N igual a 1. ¿Qué pasa entonces cuando la corriente del diodo es mucho mayor a la corriente de saturación? Entonces, si esta corriente del diodo es mucho mayor a la corriente de saturación, podemos hacer esta aproximación y
es igual a I sub S exponencial de E a la B entre N por Bt. Entonces tenemos esta expresión simplificada para esta condición. Veamos entonces la curva característica. En la curva característica vamos a identificar tres zonas: la zona directa, la zona inversa y la zona de ruptura. ¿Cuál es la zona directa? La zona directa es para cuando el voltaje en el diodo, el voltaje umbral aplicado al diodo es mayor que cero. O también cuando la corriente a través del diodo fluye desde ánodo hacia cátodo, tal como lo vemos acá en esta figura. Vamos a señalarla acá en esta figura. Entonces vemos que para cuando el voltaje es mayor a cero, la corriente a través del diodo es igual a cero. Pero cuando supera la tensión de umbral de conducción del diodo rectificador, que es 0.7, la corriente a través del diodo crece de manera abrupta, tal como lo muestra acá la gráfica. En el caso de que el voltaje en el diodo es menor que 0, o también lo podemos ver acá, vamos a dibujar el diodo por acá. En el caso entonces en el que la corriente a través del diodo fluya de manera inversa, es decir, desde cátodo hacia ánodo, entonces estaremos aplicando un voltaje negativo al diodo, y la corriente y este término, si lo vemos acá exponencialmente, y este término se empieza a hacer muy pequeño, el término de la exponencial, y va a tender prácticamente al valor de I sub S. Entonces toda esta corriente que está acá es una corriente muy pequeña, por eso es que se llama que en esta zona el diodo está apagado, no deja pasar corriente, es despreciable. Entonces en esta zona inversa debemos tener cuidado al superar este voltaje BZK. Ese voltaje BZK es un voltaje muy elevado que da el fabricante y es el voltaje inverso de ruptura. En el caso de superar ese voltaje de ruptura, esta corriente, este término exponencial se hace cero y prácticamente la corriente del diodo es igual a menos I sub S, creciendo de manera abrupta. Si no tenemos medidas de seguridad externas al diodo, es probable que el diodo pueda destruirse. Ese parámetro B sub ZK, voltaje inverso de ruptura, lo da el fabricante. Veámoslo acá. Esta es una hoja de especificaciones, una hoja de datos de los diodos 1N4001 al 1N4007. Vemos que la corriente, tal como lo hablamos anteriormente, es de 1 ampere y que la corriente y que el voltaje inverso de ruptura, que en este caso este BZK, el fabricante normalmente en las hojas de datos se encuentra como BRRM. Ese voltaje de ruptura es el que cuando se polariza en inverso debemos tener cuidado de no superarlo para evitar destruir al diodo. En el caso del 1N4007 es de 1000 voltios y si vemos dependiendo del diodo tenemos desde 50 hasta 1000 voltios en la serie del 1N4001 al 1N4007. Entonces es importante tener claras las tres zonas de operación mejor dicho, las tres zonas que se identifican en la curva característica de un diodo. Zona directa cuando el voltaje del diodo es mayor a cero, zona inversa cuando el voltaje en el diodo es menor a cero, no hay corriente, y cuando el voltaje es menor a cero cuando el voltaje en el diodo es menor a este voltaje de ruptura BRRM, entonces caemos en la zona de ruptura, que es donde es probable destruir al diodo. Pasemos entonces a ver un ejemplo. Si un diodo de unión de silicio con N igual a 1 tiene un voltaje igual a 0,7 a una corriente de 1 mA, nos piden encontrar la caída de voltaje para I igual a 0.1 mA y una I de 10 mA. Entonces, basados en la expresión de I es igual a I sub S
por E a la B entre N por Bt, donde Bt es 25 milivoltios y N es igual a 1. Entonces empezamos a sustituir estos valores en esa ecuación y empezamos a determinar los valores. Veamos entonces, para el caso de la I igual a 1 mA y B igual a 0.7, tenemos que la única incógnita es I sub S. Si manipulamos esta ecuación, tenemos que I sub S es igual a 6.91 por 10 a la menos 16. Observen que no estoy usando el término menos 1 porque estoy considerando que la corriente I es mucho mayor a la corriente I sub S. Bien, pasemos entonces a encontrar el voltaje para cuando I es igual a 0.1 mA. Cuando I es igual a 0.1 mA, sustituimos 0.1 mA en la ecuación, sustituimos el valor de I sub S y hallamos el valor de B. Pero antes, observen que cuando hacemos la relación de 0.1 mA entre I sub S, nos queda 1,44 por 10 a la 11. Esta expresión, para poder eliminar la exponencial, debemos aplicar logaritmo neperiano a ambas desigualdades, a ambos términos de la desigualdad, y nos queda logaritmo neperiano de 1,44 por 10 a la 11, el logaritmo neperiano de E a la B sobre 25 milivoltios es B sobre 25 milivoltios. Desarrollamos esto y nos queda que B para una corriente de 0.1 mA es 0.64. ¿Cuánto es el valor de B para una corriente de 10 mA? Sustituimos entonces el valor de 10 mA, dividimos 10 mA entre la corriente I sub S, nos da este valor, aplicamos logaritmo neperiano a ambas desigualdades, ambos términos de las desigualdades, despejamos acá la variable B y nos queda que B es igual a 0.76 voltios. Pasemos entonces y analicemos este otro ejercicio. Nos piden determinar la corriente I sub D y el voltaje V sub D del diodo para el siguiente circuito. El circuito que vemos acá. Entonces es un circuito serie donde tenemos una resistencia de 1K, un voltaje aplicado de 5 voltios y el diodo rectificador, ¿verdad? Como ven, esta corriente por convección tiende a salir del positivo de la fuente. Por lo tanto, esa corriente va a polarizar en directo al diodo, ya que la corriente I sub D fluye desde ánodo hacia cátodo. Entonces tenemos una polarización directa. Vamos a suponer entonces que el diodo tiene una corriente I sub D de 1 mA para un voltaje de 0.7 voltios y que su caída de voltaje cambia 0.1 voltios por década en la corriente. Este dato que está acá es muy importante y lo vamos ahora a ver luego que terminemos el problema con una expresión. Entonces, lo primero que debemos hallar es la corriente del diodo en el circuito. Entonces la corriente del diodo es 5 menos 0.7, que es el voltaje en el diodo, entre la resistencia, que es de 1K. Eso nos da 4.3 mA. Si usamos entonces la ecuación del diodo, tenemos que para una corriente de 1 mA tenemos un voltaje de 0.7 y considerando obviamente que la corriente del diodo es mucho mayor a la corriente I sub S, por eso es que no aparece acá tampoco el término menos 1, tenemos que 1 mA es igual a I sub S exponencial de 0.7 entre N por Bt. Nos dicen entonces que la corriente del diodo en el circuito es de 4.3 mA. Entonces tenemos que 4.3 mA es igual a I sub S exponencial de E a la B entre N por Bt. Para esta condición de 4.3 mA vamos a tener que el voltaje en el diodo es desconocido. Entonces tenemos dos ecuaciones, lo que hacemos es dividir la ecuación número 1 entre la ecuación, la ecuación número 2 entre la ecuación número 1. Es indiferente como lo relacione, ecuación 1 entre ecuación 2 o ecuación 2 entre ecuación 1, a la final el resultado va a ser el mismo. Lo hice de esta manera porque bueno, vi que dividiendo 4.3 mA entre 1, pues comodidad me daba 4.3, simplemente por eso. Entonces,
Al dividir estas dos ecuaciones tenemos 4.3, esta I sub s entre esta I sub s se me cancela y me queda exponencial de b menos 0.7 con factor común 1 entre n por bt. Recuerden que aquí hay una propiedad de logaritmo que me va a quedar e elevado a la b entre n por bt entre e elevado a la 0.7 entre n por bt. Para propiedad de potencia, división de potencias de igual base, coloco la misma base que es e y resto los exponentes. Por eso es que me sale este término que está acá. Ok, si nosotros manipulamos esta ecuación, ¿verdad? Aplicamos logaritmo neperiano a ambos extremos, entonces me queda logaritmo neperiano de 4.3, el logaritmo neperiano de e sobre esto me queda 1 entre n por bt, b menos 0.7, este nbt pasó acá a multiplicar y me queda de este lado b menos 0.7. Ok, ¿qué hice acá? Aquí apliqué algo y voy a traer esta expresión acá para recordar. El logaritmo neperiano de un número es igual al logaritmo en base 10 de ese número entre el logaritmo base 10 de 2.71828. Yo quise expresar o cambiar este logaritmo neperiano por logaritmo en base 10 y ya les voy a explicar por qué. Entonces, al aplicar eso y al sustituir esta relación acá, ¿verdad? Porque el logaritmo neperiano, el logaritmo en base 10 de 1.71828, el inverso de esto, eso es 2.3. 2.3 n por bt, logaritmo de 4.3 es igual a b menos 0.7. Entonces este término de 2.3 n por bt me representa el cambio de corriente por una década. Como a mí me están dando un dato de que el voltaje cambia 0.1 voltio por década en la corriente, entonces directamente este dato que me están dando acá es esto. Entonces este término va a estar siendo muy usado, el 2.3 n por bt. Recuerden que esto se hizo haciendo el cambio al logaritmo neperiano al logaritmo de base 10. Bien, si nosotros sustituimos este término 2.3 n por bt por logaritmo, nos queda que la única incógnita es b. Desarrollando y despejando nos queda que ese b es 0.763 voltios. Finalmente, la corriente que nos están pidiendo, ¿verdad? Es 5 menos 0.700, aquí es 62, entre un K es igual a 4.237 milivoltios. Entonces, este valor que está acá no es 0.763, sino 0.762, tal como lo indico acá. Entonces ya estos son los resultados, la corriente en el diodo y el voltaje en el diodo. Observen algo, la ecuación acá a la que nosotros llegamos, precisamente esta, es esta que está acá. ¿Sí? Si queremos nosotros hacerlo de forma literal, entonces tenemos que B es un voltaje V2 menos 0.7, recuerden que ese 0.7 viene del voltaje en el diodo, entonces el voltaje V1, 2.3 N por Bt, que es la constante de del cambio de 0.1, del cambio de corriente por década. Este puede variar, en este caso fue 0.1, por el logaritmo de I2 entre I1. Si ustedes lo ven acá, I2 era la corriente de 4.3 mA y 1 mA que era la corriente de 1. Si dividíamos 4.3 mA entre 1 mA, nos daba 4.3. Entonces, en esta primera etapa nosotros aprendimos a hacer uso de la ecuación del diodo, a identificar las curvas características y además a identificar los diodos rectificadores y otros diodos como el diodo Zener. Aprendimos un poco acá a manipular las ecuaciones para poder encontrar de manera precisa, esto es para obtener de manera precisa el valor de corriente y voltaje en el diodo. En un próximo video vamos a ver unas aproximaciones y vamos a ver el uso que va a tener cada aproximación del diodo para nosotros hacer un desarrollo mucho más rápido dependiendo del requerimiento que nosotros necesitamos. Entonces dejemos este video en el punto que nos encontremos y esperemos una próxima clase.